Aleluya, damos gracias a Dios por su misericordia, hermanos. Qué bueno que están aquí, me da gusto verlos. Ya tenía, en algunos casos ya tenía como 8 días que no los veían. Así que qué bueno que están aquí. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a la carta a los Hebreos, mis hermanos. Carta a los Hebreos, capítulo 6. Versículos 10 al 20. Hebreos 6 del 10 al 20. No quería si no se había dormido. Hebreos 6 del 10 al 20. ¿Lo tienen? Gloria al nombre de Jesús. Los que puedan estar de pie, hermanos, de pie. Los que puedan estar sentados, pero todos en reverencia al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué dice? De que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pueden sentarse, mis hermanos. Hemos orado y creemos que Dios traerá una palabra edificante a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos trajeron su casco? Ya se lo pueden ir quitando. No las pedradas encima. Ahí les dan las piedras, pues. No, no es cierto, es palabra de Dios, amén. Es pan, pero pan al fin. Amén. Gloria a Dios. En la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el apóstol muestra un interés especial, hermanos, en el tema del arrebatamiento de la iglesia. Usted ha leído segunda a los tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Y esto es con el propósito de dar fortaleza a la iglesia en un momento en el que sufría bajo la persecución de los judíos y el imperio romano, que sin duda, dirigidos por el mismo Satanás, trataban de detener el avance del evangelio, que de todas maneras seguía expandiéndose poderosamente. Pero no solamente luchaba contra la persecución de los judíos y el imperio romano, sino que luchaba también contra la intromisión de personas indoctas, de personas inmaduras, de personas equivocadas, de personas que eran o se habían comportado neciamente, malinterpretando ciertos pasajes de la Escritura y diciendo que Jesús ya había venido y que los muertos en Cristo ya habían resucitado. Contra esto se enfrentaba el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses. Sin embargo, hermanos, a pesar de que había grandes predicadores, a pesar de que había grandes hombres como Apolos, como Silas, como Timoteo, como Tito, que predicaban la palabra con poder,
A pesar de eso, había todavía el temor en algunos hermanos, puesto que había algunos que hablaban de que la venida del Señor, como dije, ya se había efectuado, y estos, como dijo Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿sí? Como es también, por ejemplo, la doctrina de los testigos de Jehová. Usted conoce la doctrina que habla de que, bueno, la enseñanza que ellos dieron algún día, de que el Señor iba a venir a un estadio, y de ahí se iba a llevar, del estadio se iba a llevar a todos los fieles, y no vino. Luego dijeron que iba a venir a la cima de un monte, y se subieron todos a la cima de un monte, y tampoco vino. Pero dijeron que sí había venido, pero espiritualmente. Por eso sus templos se llaman salones del reino, porque el Señor ya vino y estableció su reino en la tierra. Esto es parte de una doctrina equivocada, por supuesto. El caso es que había creyentes que estaban con temores y con dudas respecto a la fe en la esperanza más bienaventurada de la iglesia. Y Pablo se toma el tiempo para explicar con mayor exactitud cómo será la venida del Señor en su momento, cuando suceda. Lo cierto, hermanos amados, es que esto todavía no ha sucedido, y estamos nosotros con esta esperanza. Esperamos un día escuchar la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice la palabra de Dios ahí en Corintios. Amén. Que se tocará la trompeta, y luego dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y estaremos junto con aquellos que resuciten, según los Tesalonicenses 4, del 13 al 18, estaremos con el Señor en las nubes. ¿Sí? Seremos arrebatados en las nubes, no con las nubes, sino en las nubes. ¿Sí? Y estaremos con Él por toda la eternidad. Esta es, hermanos, sin duda la más grande esperanza que todo creyente debe tener, debe albergar. El problema, hermanos amados, es que desgraciadamente en muchas iglesias se ha dejado de predicar el arrebatamiento de la iglesia, y se han conformado con predicar un evangelio demasiado barato, en el que Dios te quiere prosperar en esta tierra, y tu mejor vida será en esta tierra, y que a partir de que aceptes a Jesús tendrás una mejor vida, etcétera, etcétera, y nomás le falta ganarse la lotería y ganarse el Oscar y ganarse, no sé, el Martín y otros premios, los Grammys, ¿verdad? Cristianos. Y mucha gente ha sido engañada por esta falsa doctrina del evangelio de la prosperidad, y se han conformado con buscar una mejor vida en esta tierra, mejor vida que no van a tener. La mejor vida siempre será en la presencia de Dios, y esa es la esperanza que el creyente tiene. Hermano, yo sé que hay muchas razones por las cuales la gente viene al evangelio. Yo vengo al evangelio porque quiero dejar un vicio. Yo vengo al evangelio porque quiero tener una mejor vida con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Yo vengo al evangelio porque quiero que mi suegra pase mejor vida. O sea, que se convierta también. Ay, ya se fueron ustedes hasta la concordia y dio vuelta. No, que se convierta la suegra. Qué bueno. No, los que se fueron por otro lado se fueron por otra parte. No era lo que yo quería decir. Yo como Santo Pilato me doblo la mano. El punto es, mis hermanos amados, que a lo mejor todas son buenas razones, pero no es la razón correcta. No es la razón correcta. ¿Cuál es entonces la razón correcta? Yo vengo al evangelio porque quiero que mis pecados sean perdonados, porque quiero que cuando la final trompeta suene, yo pueda escuchar esa final trompeta y pueda irme. Amén. Esa es la principal razón por la que yo debo venir al evangelio. Cualquier otra razón es una astilla en el dedo. La verdadera herida en la yugular se llama pecado, y esa herida tiene que ser sanada. Y esa herida es sanada en el nombre y por la sangre de Jesucristo que fue derramada en el Calvario. Esa debe ser la razón por la cual está usted aquí: escapar de la condenación que viene, del juicio que viene. Esa debe ser nuestra razón de estar aquí, porque llegará el momento, hermanos, en el que las cosas se pongan difíciles. Llegará el momento en el que quizá el hijo se enferme, quizá el marido se muera, quizá la suegra se muera, quizá, no sé, usted mismo se muera. Pero si la razón por la que yo estoy en el evangelio es la correcta,
así vengan fuertes vientos o fuertes ríos y azoten contra mi casa va a permanecer porque estoy con la razón correcta. ¿Sí me explico? Les decía, creo que el miércoles, de una hermana que se convirtió al evangelio. Bueno, una persona que se convirtió al evangelio. De pronto dejó de asistir al templo y el pastor fue a verla. Oye, hermana, pues no la hemos visto, hace más de 3 meses que no va al templo. ¿Qué pasó con usted? O un mes, algo así, ya hace meses, no sé si uno o más. Y le dice la hermana, no, pues yo empecé a ir a la iglesia para ver si este viejo borracho se convertía y nomás no se convierte. No, ya me cansé, nos vemos. No estaba por la razón correcta. ¿Sí me explico? No estaba por la razón correcta. Un día un joven se acerca con un servidor y me dice, hermano, ya me cansé de ser bueno. Y se fue, no. Ahorita está en otra iglesia, donde activan ángeles y no sé qué cosas hacen. Pero allá está. Porque no estaban con la razón o por la razón correcta. Nuestra esperanza, hermanos, debe de estar allá arriba. Nuestra esperanza tiene que ser escapar del juicio venidero. ¿Se acuerda por qué se fue el peregrino en aquella novela, en aquel libro del progreso del peregrino? ¿Por qué se fue de su ciudad? Porque su ciudad era una ciudad destinada a la destrucción, ciudad de la destrucción. Entonces nosotros necesitamos entender esto, hermanos. Tenemos que buscar que Dios sea glorificado en nuestras vidas, porque esa es la esperanza que tenemos, de un día poder estar en su presencia, un día poder estar allá, un día poderle glorificar tal como Él quiere que lo hagamos. Y podamos verle tal como Él es. Esa debe ser nuestra esperanza. Porque si no es esa nuestra esperanza, entonces cualquier cosa que se nos atraviese nos va a desviar. Cualquier cosa que se nos atraviese nos va a desviar. Entonces, sabemos que los tiempos que nos han tocado no son buenos. Y no sabemos qué tan malos vayan a ser los tiempos para los más pequeños. Hace unos días atrás la hermana testificaba y daba gracias a Dios por sus nietos. Y no quiero bajarle la moral, ¿verdad? Pues claro que no. Pero si los tiempos que a nosotros nos han tocado han sido malos, quién sabe cómo vengan los tiempos para ellos. A pesar de todo eso, hermano, la iglesia, sin embargo, tiene algo que no puede perder y no debe perder, y es la esperanza. La esperanza de un día poder estar en la presencia de Dios, de un día poderle alabar, de un día poderle glorificar, de un día poder estar delante de Él. Quiero hablar en esta tarde, hermano, este tema, manteniendo viva nuestra esperanza. ¿Cómo podemos nosotros, hermano? Mire, aún en medio de las más terribles tribulaciones o pruebas que debamos enfrentar como cristianos, los creyentes en Jesucristo todavía podemos mantener viva nuestra esperanza. Y se lo dice a alguien, hermanos, que ha pasado por diferentes pruebas. Algunos de ustedes conocen parte de nuestro testimonio, no todo. Conocen parte de nuestro testimonio. Y a pesar de muchas cosas, aquí estamos para la gloria de Dios y por la gloria de Dios, por su pura misericordia. Pero ¿cómo puede una persona común y corriente como yo mantener viva la esperanza aún en medio de todas las cosas negativas que el mundo nos presenta? ¿Cómo? Creo, hermanos, que en primer lugar, aún en contra de todo lo que el mundo nos presenta, de todas las cosas negativas que tenemos que enfrentar, podemos mantener viva nuestra esperanza, hermanos, porque nuestra esperanza está fundamentada en Dios y no en el hombre. Esa es una razón importante. Quiero que veamos esas razones. ¿Por qué podemos mantener viva nuestra esperanza a pesar de todo? En primer lugar, hermanos, porque nuestra esperanza está fundamentada en Dios. Amén. No en un hombre. No en el pastor que está ahorita aquí enfrente de ustedes, detrás de este púlpito. No en los pastores que estuvieron antes que yo. No en los pastores que a lo mejor algunos de ustedes conocieron en otro lugar o conocerán después. No, nuestra esperanza está fundamentada en alguien que tiene poder para sustentar esa esperanza. Tristemente, hermanos, mucha gente tiene su esperanza puesta en un gobernante, puesta en un político, puesta en un ser humano que falla igual que cualquier otro.
Ahora con la pandemia nos dimos cuenta de varias cosas, hermanos. Ni Sears te entiende, ni Liverpool es parte de tu vida, ni Morena es la esperanza de México. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que entender, y no es chascarrillo, es la verdad. Nuestra esperanza, hermano, no puede estar cimentada en un partido político. Escuchen lo que estoy diciendo, y yo no le estoy hablando de que vote por el Perderé o por el ¿cómo se llama? Pues se dice RIP. Ripoche y Impache. No, es que estos se equivocaron y lo pusieron al revés. No le estoy diciendo que vote por la Prieta o que vote por... No. Lo que le estoy diciendo, hermano, es que ningún partido político tiene una respuesta para la necesidad del ser humano. Todos prometen lo mismo: seguridad, salud, trabajo, y nadie puede cumplir con todo porque no está en el hombre. El hombre no tiene ese poder, pero hay uno que sí lo tiene y se llama Cristo Jesús, para sustentar las promesas que Él nos ha dado, para sustentar, hermano, la esperanza que usted y yo hoy tenemos en Él. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Dice la palabra del Señor, Números capítulo 23, 19. Nueva versión internacional. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Qué interesante, hermanos. No, mire, Lamentaciones 3:23. Lamentaciones 3:23. Números 23:19. Lamentaciones capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra del Señor: nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jehová. Lamentaciones 3:23 nos dice claramente que la fidelidad de Dios es grande, y esa fidelidad de Dios se manifiesta en el puntual cumplimiento de su palabra. La palabra de Dios se cumple por completo. Absolutamente toda la palabra de Dios ha de cumplirse. Jesús dijo: ni una jota ni una tilde pasará sin que todo esto se cumpla. Y es necesario que nosotros entendamos que si esta palabra se cumple es porque Él es fiel. Amén. Es porque Él es poderoso para hacer valer su palabra. Hace algunos años conocí a un hombre, ya falleció, un hombre de los de antes, viejito, esos chambeador, un hombre de palabra. Y un día fue a una ferretería a pedir un saco de cemento y no llevaba el dinero. Y le dijo el de la ferretería: no traigo el dinero. Dijo: pero yo le garantizo que yo le pago. Ahorita no lo tengo, no tenía el dinero en ese momento. Yo le garantizo que le pago. Y dijo: no, pues necesita firmarme un pagaré y no sé qué. Bueno, un saco de cemento la manda. Y le dijo el hermano, porque era cristiano, dijo: ¿sabe que mi palabra vale? Mi palabra vale. No necesito firmarle nada, mi palabra vale. Y era un viejito, hermanos, que su palabra valía. Ahora, si un hombre es capaz de hacer valer su palabra de esa manera, fíjese que sí le soltaron el material. Y fíjese que sí pagó. Ahora, si un hombre es capaz de hacer eso, un hombre, entre quién sabe cuántos, ¿cuánto manda eso Dios? Aleluya. Mire, según el calendario hebreo, estamos en el año 5784, desde la creación del Edén hasta la fecha. Desde la creación de Adán hasta la fecha. ¿Sí? Este número corresponde a todos los tiempos, comenzando, decía, desde la creación del mundo hasta hoy. La festividad que conmemora la creación del mundo comienza el domingo 15 de septiembre con la puesta del sol, y las celebraciones se extienden durante el día 16 y 17 de septiembre, todos los años. Los judíos de todo el mundo celebran esta semana, hermanos, en esta semana su año nuevo particular, ¿verdad? El año 5784 según el calendario hebreo. Si esta fecha es correcta, entonces Dios comenzó a revelarse al hombre en el año 5584, hacia atrás. ¿Sí? O sea, de hoy hacia atrás.
Y a partir de entonces, el hombre ha tenido conocimiento del Dios Todopoderoso que creó el universo. Algunos se desviaron, pero todos han vivido con la idea de que hay un Dios, de que existe un Dios, excepto los necios, como ya lo leímos ahorita. Ahora, desde el huerto que Dios plantó en Edén, Dios le reveló su palabra al ser humano y le dio autoridad sobre toda la creación, sobre los seres vivos, sobre las plantas, sobre los animales, ¿sí? Pero Dios también dio mandamientos, ¿sí? Le dio mandamientos. Número 1, poblad el mundo, fructificar, henchid la tierra. Segundo, cuidado del huerto. O sea, Dios no lo puso a tirar barra en el huerto, no le puso una hamaca para que se echara ahí todo el día, no. Le dijo, vas a labrar la tierra, vas a labrar el huerto, lo vas a cuidar. Era un trabajo, ¿sí? Alguien dijo, el trabajo no hizo Dios como castigo. No es cierto, Dios ya había hecho el trabajo antes del castigo. El castigo fue que nos cansáramos con el trabajo, pero ese era uno de los mandamientos que Dios le había dado al hombre. Otro mandamiento, del árbol del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comas, Adán, ese día te vas a ¿qué? Ese día morirás. Ahora, Adán y Eva comen del fruto de ese árbol prohibido para ellos, y la palabra de Dios se cumple inmediatamente. Ellos fueron separados de la gracia y de la comunión con Dios, perdieron su calidad de hijos de Dios y se convirtieron en hijos del diablo. Eso lo dijo Jesús a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué era lo que quería Satanás en el cielo? ¿Qué quería? Quería ser Dios. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? ¿Cómo la convenció de comer del fruto? Seréis como Dios. Las obras de su padre quiso hacer. ¿Sí me explico? Engañada en lo que se quiera, pero ella probó de ese fruto y se convirtió entonces en hija del diablo. Y luego lo llevó a Adán, igual pasó por él. La cosa, hermanos, es que la palabra de Dios se cumplió en ese momento. La palabra thanatos, de donde se desprende la palabra muerte, significa separación. Ellos fueron separados de Dios en ese momento. La palabra de Dios se cumplió. Ahora, más adelante, la palabra del Señor nos dice que Dios, a través de sus profetas, le habló al pueblo por mucho tiempo, advirtiéndoles que se arrepintieran, advirtiéndoles que buscaran su rostro. Buscadme y viviréis, dice la palabra en Isaías. Pero el pueblo fue necio y no entendió y no atendió a la voz de Dios, y la palabra de Dios terminó por cumplirse. Vino Nabucodonosor, y usted conoce toda la historia. En el tiempo de Adán, el hombre no murió físicamente, pero las consecuencias mortales de su caída se hicieron evidentes inmediatamente. Adán pudo ver cómo uno de sus hijos mataba al otro. Adán pudo ver cómo el hombre se corrompía, cómo el hombre se hacía violento, cómo el hombre pecaba contra Dios. Adán lo pudo ver, porque no murió físicamente inmediatamente, pero su espíritu y su alma fueron separados de Dios en el momento en que pecó. La palabra de Dios se cumplió. Ahora, ¿por qué Dios no impidió que Adán probara el fruto prohibido? Porque Dios puso un libre albedrío en cada uno de nosotros, y Él respeta ese libre albedrío. Dios nos advierte, Dios nos dice lo que viene por delante. Nosotros necesitamos entenderlo y en base a eso tomar una decisión. ¿Sí me estoy explicando? En base a eso tenemos que tomar una decisión. Dios nos dotó de un libre albedrío. Ahora, Dios sabía que Adán iba a pecar, y sin embargo lo creó. Fíjese qué tremendo, porque Dios conocía a Adán antes de crearlo, y sin embargo lo creó. Sin embargo él lo hizo, sabiendo las cosas. ¿Por qué lo hizo? ¿Sabe por qué? Porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno, porque Él, hermanos amados, nos ama. Esto es parte del segundo punto, pero quiero cerrar este. Dios cumplió cabalmente su palabra. Ahora, cuando Adán peca, Dios ya tenía un plan. Fue, pensado, planeado desde antes de la fundación del mundo. Y Dios viene y confronta a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué
bien buenos para echarle la culpa a los demás. La mujer que tú me diste, tú tienes la culpa, ¿para qué me la traes? Sí, Adán no estaba culpando a su mujer. Él no estaba culpando a Eva. Él estaba culpando a Dios. La mujer que tú me diste, yo estaba re bien solo. ¿Para qué me la traes? ¿Ya ves para qué me la hiciste? Nomás vine a regar la sopa. Adán estaba culpando a Dios. Yo estaba re bien. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera. Porque Dios se la revira también a Adán, ¿verdad? Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, que en el original dice el llanto manipulador de tu mujer. Eso dice en el original, el llanto manipulador. Eva ya había comido, ya sabía lo que era lo bueno y lo malo, ya sabía manipular. Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Y a la mujer le dijo: multiplicaré los dolores en tus preñeces. Pero la mujer también se defendió: es que la serpiente me engañó y comí. Y la serpiente le dijo que él iba a enviar a un Salvador. Y le dijo: tú le herirás en el calcañar, pero él te va a herir en la cabeza. ¿Sabe qué, hermano? Se cumplió. Se cumplió. Dios promete un redentor. La simiente de la mujer, le dijo. La simiente de la mujer. ¿Por qué no me dijo la simiente del hombre? ¿Por qué le dice la simiente de la mujer? Porque la semilla del hombre no tuvo nada que ver. El redentor fue engendrado por obra del Espíritu. Pero Dios da esa promesa. Y esa promesa se cumple. Y el precio que el Redentor tuvo que pagar no fue fácil. No era sencillo. La Biblia dice que unos momentos antes de la crucifixión, unas horas antes, la Biblia dice que Jesús estaba en el huerto y gruesas gotas de sangre fluían mezcladas con su sudor en aquel huerto. Porque era tanta la presión, era tanto lo que él iba cargando en ese momento. No fue fácil, hermanos, para él. Y sin embargo lo hizo. Como dijo el apóstol Pablo: si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no ha de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Versión Dios habla hoy. Entonces, Dios no nos negó ni a su propio Hijo. Y si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte, y no a cualquier muerte. A lo mejor si hubiera sido en nuestros tiempos de poner la inyección letal y queda, pero no, él tuvo que sufrir los azotes, los escupitajos, la corona de espinas, tuvo que sufrir los clavos, tuvo que ser exhibido. Se dice que las cruces normalmente subían a 1 metro de altura, pero en el caso de Jesús las subieron a 3 metros. A 3 metros, solamente la cruz de Jesús, porque tenía que ser exhibido, tenía que verse desde lejos. Ese fue el precio que Jesús pagó. Entonces, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿será capaz Dios de olvidarse de su promesa de llevarnos a su presencia? Por supuesto que no. ¿Quién compra 1 kilo de tortillas para dejarlo en la tortillería? ¿Quién compra un carro último modelo para dejarlo en la agencia? ¿O una casa para nunca vivir en ella? Solo que la quiera revender. ¿Sabe qué, hermano? Jesús pagó un precio bien alto por usted, pero bien alto. Y en mi caso, por alguien que no vale la pena. Pero Él pagó el precio. Él pagó el precio. Y si Él pagó el precio,
yo tengo la certeza de que un día Él va a venir. Amén. Y usted puede tener la confianza de que Él va a venir con usted, así que no pierda la esperanza. No pierda esa esperanza, porque Él es fiel. Porque Él es fiel. En segundo lugar, hermanos, aún contra todo lo que el mundo nos presenta, podemos mantener viva nuestra esperanza, porque Él es misericordioso para con su pueblo. Él es misericordioso para con su pueblo. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23. Dice la palabra del Señor, lo leímos hace un ratito. Nuevas son cada mañana. Perdón, 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Bendito el nombre de Jesús. Le pregunto, hermanos, ¿quién de nosotros hemos vivido una vida perfecta? Escuche, perfecta, desde que nos convertimos a Jesús. Ninguno. ¿Quién de nosotros pudo vivir una vida perfecta antes de conocerle? Menos. Y sin embargo, Él tuvo misericordia de nosotros y un día nos llamó por nuestro nombre. Y aquí estamos hoy para gloria suya, por su pura misericordia, por su pura fidelidad. La Reina Valera 60 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias, porque su fidelidad es grande, amados hermanos. Algo que llama poderosamente mi atención son 3 detallitos. Número 1, ¿en dónde, en qué libro está escrita esa porción? Lamentaciones. ¿Cuál es el contexto, hermanos, en el cual esta porción es escrita? El contexto histórico, el contexto temporal. Jerusalén había sido arrasada. La ciudad había sido puesta a fuego y los príncipes habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor. No solamente eso, todavía algo más importante: los vasos del templo habían sido llevados a Babilonia y el templo de Jehová había sido destruido y quemado. Y en ese contexto escribe Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Por qué escribe eso Jeremías? En medio de este contexto que acabamos de ver, el templo arrasado, miles de gente muerta, de personas asesinadas por los invasores. ¿Por qué escribe eso Jeremías? ¿Qué lo impulsa a escribir eso? El templo de Jehová destruido, los tesoros de la casa de Jehová llevados a Babilonia, los príncipes, la gente noble de la ciudad, del reino, había sido llevada cautiva a Babilonia. Entre ellos podemos contar a Daniel, a Misael, a Ananías, a Misael, a Azarías, que eran gente noble, que eran gente de la realeza, gente de alcurnia. A los campesinos, a los pobres los dejaron para que trabajaran la tierra, pero a los príncipes se los llevaron cautivos. A Josías le sacaron los ojos y allá murió en Babilonia. Si mal no me acuerdo, era Josías o Joacim, no me acuerdo quién de los dos. Pero el punto es, hermanos, que en ese contexto se escriben Lamentaciones de Jeremías. Y por eso a Jeremías se le conoce como el profeta llorón, por su libro Lamentaciones. Porque le tocó ver, hermanos, un tiempo triste, un tiempo por demás lúgubre en la historia de Israel. Por mucho tiempo, tanto él como algunos de los otros profetas dedicaron su vida a predicar el mensaje de Dios para Israel. Un mensaje que llamaba al pueblo a acercarse a Dios, como lo dice Amós 5:4, que dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Se habían olvidado de su Dios, se habían olvidado de buscar a Jehová. Se habían ido tras de los Baales, se habían ido tras de Asterot, se habían ido tras de Nebo, se habían ido tras de muchos otros.
Qué interesante es esto, hermano. Por mucho tiempo, los profetas advirtieron al pueblo. ¿Sabe por qué le advirtieron? Porque Dios quiere tener misericordia. Isaías dice: venid luego y estemos a cuenta. Isaías capítulo 1 versículo 18. Así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Qué tremendo es esto. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Venid luego, dice el Señor, venid luego y estemos a cuentas. Dios quiere estar a cuentas con su pueblo. La voluntad de Dios no era destruir al hombre en el Edén. Por eso no lo destruyó para crear un hombre nuevo. Por eso dio una promesa: vendría un restaurador, vendría un redentor. El propósito de Dios no era destruir al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Por eso dice la palabra del Señor: me he reservado 7,000 que no doblaron la rodilla. Primero de Reyes, capítulo 19. Todavía me quedan 7,000 en Israel que no doblaron la rodilla para Baal, para adorar a Baal, ni lo han besado. A ellos los dejaré con vida. Palabra de Dios para todos. Me he reservado 7,000. Sin duda, hermanos amados, los tiempos que nos han tocado son difíciles. Yo no sé si iguales a los de Jeremías con relación al pueblo de Dios. Yo no sé si son las mismas dificultades, los mismos problemas que atravesó el pueblo de Israel a lo que atraviesa ahora la iglesia. Tiempos de apostasía, tiempos de un evangelio totalmente adulterado en algunos casos. Y ojo, estoy diciendo en algunos casos, porque así como hay grandes farsantes y defraudadores, también hay grandes predicadores de la verdad. Y podemos mencionar algunos. Podemos mencionar a un Chuy Olivares, que predica la palabra con toda autoridad y todo poder. El hermano David Rodríguez allá en Canadá también predicando la palabra como es, entre muchos otros. Sugel Chelén, muchos otros. Pero el punto es, hermanos, que Jeremías le tocó predicarle a un pueblo contumaz y rebelde. Lo mismo que Ezequiel, un pueblo contumaz y rebelde. Lo mismo que muchas congregaciones de nuestro tiempo. Gente contumaz y rebelde. Necios. Que no quieren entender la enseñanza, que no quieren entender lo que se predica. Que se sienten heridos, se sienten lastimados cuando la palabra es dura. Y a veces, qué bueno que podamos sentirnos lastimados. Qué bueno que podamos sentirnos confrontados con nuestra realidad, con la realidad de nuestra vida. Hace tiempo estaba un hombre en la sierra y me decía: hermano, cuando usted recién llegó, yo sentía que cuando usted predicaba algo me ardía en el pecho, algo me hacía sentir mal. Hasta que, decía él, porque ya falleció, sentí que algo se me salió por la garganta, dijo él. A veces es bueno sentirnos mal cuando se predica la palabra. El problema es cuando nos sentimos mal y somos necios. Cuando nos sentimos mal y somos tercos. Cuando somos confrontados por el Espíritu Santo y aún así decimos no. Ese es el problema. Y hoy en nuestros días, hermanos, hay mucha gente que se llama cristiana, que es necia, que es terca, que es aferrada. Y por más que se trata de enseñarle, por más que se trata de decirles, a veces no entendemos. Y digo no entendemos. Termino con mos. Sí, tengo que admitirlo, hermanos. Muchas veces hemos sido necios. Nosotros también. Lo digo por mí, no por usted. Por el que está enseguida de buscar lo mejor. Pero no por usted. Ya si no hay nadie enseguida, pues ya, este es su canal.
En cierta ocasión les decía a los hermanos, si usted siente que algo de lo que estoy diciendo lo digo por usted, no fija demencia, es por usted. Pero no soy yo. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Un joven una vez salió del templo, se fue corriendo del templo. Después me lo topé en la calle, oye, ¿por qué ya no tengo visto? Te fuiste del templo, no volviste. Pues todo lo que estaba hablando era por mí. Yo estaba hablando de adulterio, él ni siquiera casado era. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Créanme que a la fecha no sé ni por qué. Pero lo cierto es, hermanos, que hasta el día de hoy Dios ha sido paciente con nosotros, ¿no es cierto? Al menos conmigo, el Señor ha sido más que paciente. Y me llama la atención, hermano, porque miren lo que dice Pedro. Dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos procedan. La pregunta aquí es, ¿por qué Pedro dice nosotros? Como refiriéndose a la iglesia. Y no dice todos, como refiriéndose al mundo en general. Cristianos y no cristianos, redentos e irredentos. ¿Por qué dice nosotros? Dios es paciente para con nosotros, no para con los otros, para con nosotros, no fijamos demencia. Para conmigo Él es paciente, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan. Y ahí sí entra en general, ¿se fija? Detallitos, hermanos, pequeños detallitos que hacen una gran diferencia. ¿Por qué dice que es paciente para con nosotros, para con la iglesia, no queriendo que nadie se pierda? ¿Por qué tiene que ser paciente con nosotros, que somos la iglesia? Que con nosotros que ya entendimos, con nosotros que ya sabemos, con nosotros que ya tenemos una esperanza puesta en Él. ¿Por qué? ¿Por qué nos dirige a nosotros esta palabra? Hermano, porque no somos perfectos. Porque no hemos sido perfectos como iglesia. Nos ha faltado mucho. Mucho. Pero ¿sabe qué, hermano? Todavía hoy la iglesia puede mantener viva su esperanza en Él, porque Él tiene misericordia de nosotros. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Porque Él quiere que todos vengamos a Él y estemos a cuentas con Él. Él no quiere que el creyente se pierda. No quiere que el pecador se pierda. No quiere que el hombre en general se pierda. Dios quiere que todos aquellos que están lejos de Él vengan y se acerquen a Él y tenga Él esa misericordia para ellos. Busquen esa misericordia para ellos. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios pelea día a día, noche a noche, minuto a minuto, segundo a segundo. Lo que Dios busca es que el hombre venga y se presente delante de Él en un corazón verdaderamente arrepentido, con una actitud verdaderamente humilde, que Él vea en nosotros, porque Él quiere tener misericordia. Amén, aleluya, santo. Él es misericordioso, hermano. Yo no sé cómo se sienta usted delante de Dios hoy. A lo mejor usted siente que ya la hizo, que ya merece. Bien por usted. Pero si al igual que yo usted siente que todavía nos falta, que todavía necesitamos esforzarnos más, que todavía tenemos que tener cuidado en el camino, déjeme decirle que hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para usted, hay esperanza para mí. Para usted que de repente va manejando y se le atraviesa un loco destrampado en la carretera, en la calle, y usted dice, ¡ay! Todavía hay esperanza. Dios todavía quiere tener misericordia. Para usted que todavía le dan cambio en la tienda cuando ni siquiera sacó la cartera para pagar, todavía hay esperanza para usted. Todavía hay esperanza. Para usted que todavía le dice al niño, dígale al cobrador que no estoy, hijo, todavía hay esperanza.
todavía hay esperanza. Aleluya. Pero eso sí, digo, Señor, estemos a cuenta. Estemos a cuenta. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Yo sé que a veces fallamos, a veces tropezamos, a veces nos raspamos hasta más no poder. Pero todavía hay una esperanza. Todavía hay una esperanza para nuestros hijos, todavía hay una esperanza para nuestros nietos, todavía hay una esperanza para nuestros padres, para nuestros abuelos. Si están vivos. Si están vivos, por supuesto. Todo lo que necesitamos es venir humildemente y decirle: Señor, me equivoqué. Tú tienes toda la razón, Señor. Yo estaba equivocado. Yo soy el que falló. Yo soy el que pecó. Yo soy el que no perdono. Yo soy el que no olvido. Yo soy el que miento. Yo soy el adúltero. Yo soy el ladrón. Yo soy el que peco. ¿Se acuerda de David? La Biblia dice que levantó un censo. Y Dios le dice: escoge. ¿Qué prefieres? 3 días de mortandad por mi mano, o caer en manos de tus enemigos. No recuerdo cuál fue. Eran 3. O 3 años de hambre. ¿Y sabe qué fue lo que David dijo? Caiga yo en manos de Jehová y no en manos de mis enemigos. ¿Por qué hizo David esa petición? ¿Acaso pensaría David que Dios no era poderoso para hacer lo que había determinado? No, no era por ahí. Lo que pasa es que David sabía que Dios era y es y será misericordioso. ¿Y cuándo es cuando se detiene la mortandad, hermanos? No es cuando David va, que era la era de Ornán, y levanta un altar y le dice a Dios: oye, no fui yo el que pecó. ¿Por qué viene la mortandad contra estas ovejas inocentes? Yo fui el que pecó. Y en ese momento Dios le dice al ángel: detén tu mano. Hay arrepentimiento genuino. Aleluya. Detén tu mano. Y en ese momento la mortandad se detuvo. Porque hubo uno que ciertamente pecó, pero se arrepintió, pidió perdón, y la gracia de Dios, la misericordia de Dios se volvió a manifestar inmediatamente. Inmediatamente. Espero que me entiendan lo que voy a decir, porque en cierta ocasión se molestaron conmigo por algo así. Cuando usted va y prende una luz en su cuarto, en su casa, en la sala, donde vaya a estar, usted va y prende la luz. ¿En qué momento prende la luz? O sea, ¿en qué momento? No me refiero si en la noche o en la mañana, no, me refiero a en qué momento preciso, exacto, enciende la luz. Ande. Cuando entran, cuando hay oscuridad, somos como cuando le preguntaron a la misma: ¿dónde se ve el café de los funerales? Y no sé quién se ha ido, se quedó. Cuando enciendes el switch. O sea, la corriente no tiene que viajar del switch hasta acá para prender la luz. Ya hay luz ahí. Ya hay electricidad, quiero decir. ¿Sí me explico? Cuando damos el switch, lo que hacemos es que cerramos el circuito y entonces prende la luz. Pero ya hay energía, ya hay corriente ahí. ¿Sí me explico? Cuando yo vengo y le digo al Señor: Señor, de verdad me arrepiento, perdona. En ese momento Dios me perdona. ¿Sabe por qué? Porque el perdón ya fue pagado en la cruz del Calvario. Lo único que estoy haciendo es cerrar el switch. Cuando hay un arrepentimiento genuino. Cuando el arrepentimiento no es genuino, hay un falso contacto ahí, no se da. ¿Sí me explico? Y así como no se da cuando el switch se descompone y no hace contacto, así a Dios no lo vamos a engañar jamás. Usted no va a engañar al foco diciendo: mira, ya le di el switch para que prendas. No, el foco no va a prender. ¿Sí me
¿Sabes por qué se enojaron aquella vez? Qué importante es que nosotros entendamos que el perdón ya está dado. Ya está dado. ¿Qué necesito? Un genuino arrepentimiento. Y venir delante de Dios y decirle: Señor, palabras más, palabras menos, la regué. Perdóname. Perdóname. ¿Y sabe qué, hermano? Dios es misericordioso y perdona cuando hay un verdadero arrepentimiento. Cuando hay un genuino arrepentimiento. Yo no sé cómo está su relación con Dios, pero en este momento, este es el punto en el que tenemos que afianzar nuestra esperanza. Él es misericordioso, y si usted ha ido perdiendo la esperanza, este es el momento de venir a Él y estar a cuentas con Él y dejar que nuestros pecados sean limpiados y nuestra vida sea emblanquecida para que podamos alcanzar el premio prometido, hermanos. Porque finalmente debemos entender que Dios, o que nosotros, mejor dicho, podemos mantener viva nuestra esperanza en Él, porque Él sabe premiar a los que le sirven y confían en Él. Ahí en Hebreos capítulo 6, versículos 12 al 15, Hebreos 6, del 12 al 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Sabe Dios recompensar a los que son suyos? ¿Sabe Dios recompensar a los que son fieles, hermanos? El apóstol Pablo sabía que después de su muerte en el martirio, el Señor le recompensaría con la corona de justicia. Segunda de Timoteo 4:8: por lo demás me espera la corona de justicia, la cual el Señor, juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Nueva versión internacional. Por lo demás me espera la corona de justicia. El Señor, dice la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y fíjese que es el propio Señor Jesucristo el que dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12, Reina Valera 60. Pablo, hermanos, había vivido como uno de los más terribles perseguidores de la iglesia, al grado que perseguía aún fuera de Israel, hermanos. Escuche lo que estoy diciendo, porque Pablo no se limitó a Jerusalén, Pablo no se limitó a la Galilea, Pablo no se limitó, hermanos, a la tierra de Israel. Él iba a Damasco. Cuando el Señor lo encuentra, cuando él tiene un encuentro con el Señor y el Señor lo derriba. Hay quienes dicen que iba en caballo, hay quienes dicen que iba en burro, yo no sé si iba en el vivebús, pero Dios lo derriba al suelo, Dios lo tira en medio de una luz resplandeciente, y entonces Saulo se da cuenta de que hay alguien superior a él, que lo llama por su nombre y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién iba persiguiendo Saulo? ¿A Jesús o a la iglesia? A la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te debe dar coces contra el aguijón. ¿Qué es una cosa? Una patada, un puntapié. ¿Y qué era el aguijón? El aguijón era una especie de lanza puntiagudo que regularmente tenía una punta de metal.
Y con esa lanza, usted sabe que antes los tractores no eran tractores, eran unos bueyes que amarraban enfrente, ¿verdad? Y luego pues, les amarraban los ¿cómo se llaman? Arados. Y para que el buey caminara, le picaban las enancas con el aguijón. Entonces le causaba dolor y el buey empezaba a caminar. Ese era el aguijón. ¿Sí? Regularmente el aguijón tenía punta de acero. Por eso Jesús le dice, dura cosa te es darle de patadas al aguijón. ¿Ya entendimos? O Saulo también entendió. Saulo también entendió. Y se convirtió en uno de los más grandes portadores del Evangelio. La mayor parte del Evangelio, si no me equivoco, 14 cartas del Evangelio se le atribuyen a él. Son de su autoría. Cuando apedreaban a Esteban, hermanos, Saulo dio su voz. Ese era Saulo. Hechos capítulo 7, 57 al 58 dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos cuando Esteban dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, dice, le apedrearon, y los testigos, dice, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y Saulo mismo dice: yo ciertamente había creído en mi deber, dice, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Ese era Saulo. Ese era Saulo. Pero Saulo termina diciendo: yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si Saulo, que persiguió a la iglesia, que arrastró, escuche, arrastró. ¿Sabe a qué se refiere ese arrastró? Los amarraban a los caballos y se los llevaban arrastrando, así fuera de una ciudad a otra, para meterlos en la cárcel. Acuérdense que Saulo llevaba poderes de los sumos sacerdotes. ¿Dónde estaban los sumos sacerdotes? Iba con poderes de los sumos sacerdotes a buscar a los creyentes para traerlos a Jerusalén. Arrastrando. Hombres, mujeres o niños. Ancianos. Lo que fuera. Salvo. Qué interesante es esto, hermano, porque mire, el apóstol Pablo termina diciendo: yo sé que a quién he creído. Aleluya. Y Saulo dice, estando para ser sacrificado, él dice: me está esperando la corona de justicia. Y me llama la atención esa corona en Pablo. Corona de justicia, habiendo arrastrado hombres, mujeres y niños a la casa. Si él tenía esa esperanza, ¿qué podemos nosotros decir, hermanos? Yo no he arrastrado a nadie a la cárcel. Yo no he dado mi voto para que maten a nadie. Sin embargo, al igual que Saulo, yo necesité tener un encuentro con Jesús. Y por ese encuentro que tuve con él, mi vida cambió. Y porque mi vida cambió, hoy tengo esperanza. Hoy podemos tener esperanza. Usted y yo, igual que Saulo. Me llama la atención Job. ¿Se acuerda de Job? Job, hermanos, tuvo que sufrir mucho. Job pasó una situación bien complicada. Pero Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. No me lo van a contar, no me lo van a venir a decir con mis propios ojos. Estos que se han de comer los gusanos, dijo Job, con sal y limón.
de mí. Escuche, hermano amado, porque Job estaba viviendo una situación bien complicada. Sus hijos habían muerto en un día. Todos sus ganados habían sido robados el mismo día. Toda su riqueza se fue en el mismo día. Y aún su esposa le dijo: todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Maldice a tu Dios, le dice, y muérete. El corazón de Job desfallecía dentro de él. ¿Cuántas veces nuestro corazón parece que se derrite como cera? Y lloramos, y clamamos, y gemimos, y parece como que Dios no responde, y parece como que todo queda en silencio. Parece como que queda todo en un olvido. Pero cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Cuando podamos mirar hacia atrás y podamos ver que aquella tribulación fue pasajera y que ya quedó atrás, entonces podremos alabar y glorificar a Dios. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir trayendo sus gavillas. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. Sabe Dios premiar a los que confiamos en Él. Así que podemos mantener viva nuestra esperanza. Podemos mantener viva nuestra esperanza, hermano. Primero, porque Él es fiel. Segundo, porque Él es misericordioso. Tercero, porque Él sabe premiar a los que confían en Él. En un versículo, sé fiel contra la muerte y yo te daré la corona. Es lo que estoy diciendo. Sabe Dios premiar a los que confían en Él. Amén. Tenemos la más gloriosa bienaventurada esperanza en el Señor, hermano. La Biblia dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y una de las cosas que el enemigo quiere destruir en nosotros, algo que el enemigo quiere robar de nosotros, algo que el enemigo quiere matar en nosotros, es la esperanza. Es la esperanza. Y pasamos por muchas cosas, pero nuestra esperanza tiene que mantenerse en pie. Yo no sé por cuántas cosas el Señor nos permita pasar todavía. Yo no sé cuántas cosas nos toque ver todavía. Pero no podemos permitir que suceda. No podemos permitir que el diablo robe, que el diablo mate, que el diablo destruya nuestra esperanza. No permita, hermano, que el enemigo haga que su esperanza termine. Tenemos que mantenerla firme y sin fluctuar. Esa profesión de nuestra esperanza tiene que mantenerse firme. Dentro de no mucho tiempo, hermanos, y esto sí se lo aseguro, dentro de no mucho, el Señor volverá. Y aunque sea mucho, la palabra del Señor es bien clara, hermanos. Y por la palabra entendemos que no falta tanto. Yo no sé si sean 100 años, o menos, o 10, o 5, o si sea mañana, o si sea el día de hoy. No lo sé, lo que sí sé es que tengo una esperanza. Él vendrá por mí. Amén. Y esa esperanza debe sostenernos. Y nosotros debemos sostener esa esperanza. Amén. ¿Sí me hice entender? La esperanza debe sostenernos y nosotros debemos sostener esa esperanza. Esa esperanza será consumada y podremos estar con nuestro Señor, y entonces toda angustia, todo dolor y todo sufrimiento terminarán para siempre. Así que, hermanos, yo le invito para que, si su esperanza está fluctuando, si su esperanza se está desvaneciendo, este es el momento de decirle: Señor, sosténme, fortaléceme, ayúdame
porque yo quiero que mi fe, yo quiero que mi esperanza siga de pie. Póngase sobre sus pies en este momento. Eterno Dios y buen Padre Celestial, he predicado tu palabra, Señor, y le he contado, les he dicho a mis hermanos, Señor, lo que tú pusiste en mi corazón esta mañana para compartirlo con ellos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en ti. Te doy gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran fidelidad. Gracias, Señor, porque mi esperanza no descansa en lo que alguien soñó. Mi esperanza no descansa en lo que alguien pensó o maquinó, Señor. Mi esperanza descansa en lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. En ese perdón sublime que tú has entregado por nosotros. Gracias, Señor. Porque por tu misericordia hoy tenemos paz contigo y paz en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque hoy podemos descansar en tus promesas. Y la esperanza no avergüenza, Señor, porque sabemos en quién hemos creído. Señor, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, porque tú sabes recompensar a todos aquellos que sinceramente se acercan a ti, Señor. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias por tu fidelidad para con nosotros. Señor, gracias por esta palabra que has hablado. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y podamos sostenernos, Señor, en la esperanza que tú nos das. En el todopoderoso nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nada más me resta decirles, repetirles nuevamente el anuncio que dimos este próximo domingo, viernes, en la noche. Viernes en la mañana salimos para Juárez, es por cuestiones del Instituto Bíblico, vamos a atender a unos hermanos en Juárez. El domingo en la noche salimos para Torreón, Miguel y yo, hermanos, les pedimos sus oraciones, por favor, hermano, que Dios nos lleve y nos traiga con bien, que todo salga bien con Miguel, con ese trasplante, que Dios se lo sostenga en su cuerpo. Estén orando por Judith también, hermanos, que no se compliquen las cosas ahora que no voy a estar aquí. La vez pasada sí se complicaron un poquito las cosas y yo andaba allá en Torreón, entonces pues pedimos que estén orando, que no se van a complicar ahí las cosas con Judith. El próximo viernes nuestra hermana Lucía va a estar encargada del culto de oración, hermanos, así que los que puedan venir a apoyar, vengan a la oración, hermanos, no dejen de venir a la oración. Si tienen la oportunidad de venir, no dejen de venir, hermanos, no dejen de venir. El domingo, hermanos, con el favor de Dios, aquí nos vemos, y no dispone otra cosa, aquí estaremos. En caso de que nos retengan allá, hermanos, el hermano Ebed, si nos hace el favor, va a estar tomando la dominical, o dando la dominical, y predicando el culto de mediodía, para que no falten y apoyen los cultos y estén orando por nosotros, hermanos. Que Dios los bendiga y pues vamos a orar para despedirnos. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos nos despidas en paz de este lugar, pero nunca jamás de tu presencia, Señor. Ve con nosotros, guárdanos, guíanos, llévanos con bien a nuestros hogares, bendice los alimentos que vamos a tomar, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendícenos en el camino de ida y permite que este próximo miércoles también a las 6 de la tarde, Señor, podamos estar aquí para recibir nuevamente el pan que tú tienes preparado ya para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos con el favor del miércoles a las 6 de la tarde para nuestro culto en este lugar. Dios los guarde.